Estamos domingo a domingo compartiendo una serie a la que hemos llamado Los Atributos de Dios. La dieta general, por así decirlo, de nuestra iglesia es la predicación expositiva, donde tomamos un pasaje de la Biblia, extraemos el mensaje de Dios para nosotros y lo exponemos casi versículo a versículo. Pero de vez en cuando también tomamos algunas series temáticas como esta, que habla de los atributos de Dios. Entonces me gustaría pedirles que pudiesen abrir sus Biblias o encender sus Biblias, dependiendo de la generación, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Si tienen sus Biblias, sus aparatos electrónicos, y si no tiene ninguna de las dos, también lo puede ver ahí en pantalla también. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Lo vamos a leer y dice así en el nombre de nuestro Señor. Dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Este versículo de Deuteronomio está ubicado en una sección a la cual se le llama los Cánticos de Moisés. No sé si usted ubicaba más o menos esta sección dentro de este libro, los Cánticos de Moisés. Y este en particular se escribió cuando Israel estaba muy cerca y muy pronto de llegar a la tierra prometida, a esa tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Moisés escribe estos cánticos para que el pueblo alabe y reconozca el carácter de Dios. Moisés quería que el pueblo de Dios reconociera sus atributos y le cantara y alabara a todo pulmón las grandes y la maravillosa obra que Dios estaba haciendo con ellos. El pueblo le cantaba a Dios por sus atributos. Y dentro del carácter de Dios, dentro de los atributos de Dios, nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, que hay atributos que son exclusivos de Dios, a los que llamamos los atributos no comunicables, aquellos atributos que le pertenecen a Dios, como por ejemplo cuando decimos que Dios es todopoderoso. Solamente Dios tiene todo poder. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Pero también vemos aquellos atributos que son parte del ser de Dios, de la naturaleza de Dios, que sí ha compartido con nosotros. Por ejemplo, hace algunos domingos hablamos de la santidad de Dios, que Dios es santo. También hablamos de la bondad de Dios, atributos que Él comparte también con su creación, con los seres humanos. Y hoy, si vemos, ¿no es cierto?, el pasaje de Deuteronomio, vamos a ver otro atributo de Dios, que es su justicia. La justicia de Dios. Y en la Biblia, tanto la palabra justicia como la palabra rectitud muchas veces son utilizadas casi como sinónimos. Casi como sinónimos. O, en la mayoría de los casos, también van juntas e íntimamente relacionadas, como el pasaje que acabamos de leer recién. Algunos eruditos bíblicos a la justicia de Dios también le llaman la rectitud de Dios, para que también podamos ver cómo son de similares estos conceptos, estas ideas. Entonces, una pregunta importante que nosotros podríamos hacernos para partir sería: ¿qué es la justicia de Dios? Y la respuesta puede sonar un poco obvia o redundante muchas veces, pero la justicia de Dios es
todo lo que Dios hace de forma recta. Acabamos de decir que es casi lo mismo. Pero la justicia de Dios es todo lo que Dios hace de forma recta, que no se desvía, que no tiene curvas, que siempre sigue el mismo camino. Lo que Dios hace de forma recta. Y aquí puede surgir otra pregunta. ¿Qué es lo recto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? Y lo justo y lo recto es todo lo que Dios define como recto y justo. Así de comillas sencillo. Todo lo que Dios define como recto, eso es recto. Todo lo que Dios define como justo, eso es justo. Dios es el estándar de justicia. Dios es nuestro estándar. Y es interesante ver a través de la historia cómo se ha ido desarrollando esta idea de justicia o este concepto de justicia y rectitud. Y podemos hacer referencia, por ejemplo, que en la historia, en la antigüedad, en el comercio antiguo, cuando nace este concepto de justicia, parte en el comercio local. Cuando, por ejemplo, alguna persona quería comprar una medida de trigo, iba donde la persona que lo vendía y a través de un instrumento llamado balanza, en un extremo, la persona que iba a vender el trigo usaba una medida llamada peso y lo colocaba en un extremo de esta balanza. Y por otro lado, aquel que iba a comprar esta medida de trigo ponía el trigo en el otro extremo hasta que la medida de trigo y el peso llegaban al mismo nivel. Y eso se decía, esto es lo justo. Esto es el peso justo. Están nivelados. Los dos son exactamente lo mismo. ¿Sabe qué? Esta balanza podría reflejar a Dios. Y el peso de esta balanza, el peso que Él pone en esta balanza en un extremo, es su estándar moral de justicia. Y por el otro lado está nuestro estándar moral de lo bueno y de lo malo. Dios le pide a su iglesia que viva en consecuencia al estándar moral de Dios, que queden nivelados, que queden iguales. ¿Sabe usted por qué Dios es el estándar de justicia? ¿Por qué Él es la norma de justicia para todos nosotros? Porque no hay nada por encima de Dios. No hay nada superior a Él. Dios no se rige por ninguna ley, por ninguna norma. Él es la norma. No es que Dios tenga justicia. Dios es justo. Es parte de su naturaleza. Es parte de su esencia. Porque es Dios, Dios no responde ante nadie. Por lo tanto, es Dios quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Fíjese lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 20. Dice, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. No hay nadie por sobre Dios. Él es la norma, el estándar de justicia. Por lo tanto, es Dios quien define lo bueno y lo malo. Por lo tanto, la justicia de Dios da a cada ser humano, a cada hombre, lo que se merece según su estándar moral. Dios nos da a todos nosotros lo que merecemos según el estándar moral de Dios. Podemos nosotros decir, o puede decir la humanidad, que ahora pueden fijar un nuevo estándar moral. ¿Puedo yo llegar y decir, chiquillos, ¿saben qué?
desde hoy esto va a ser lo bueno y esto va a ser lo malo. Así que yo soy el estándar para todos ustedes. Los seres humanos no podemos ser el estándar de nadie, porque hay leyes sobre nosotros y está Dios mismo sobre nosotros. Pero no hay nadie por sobre Dios. Él es el estándar de justicia. Él es nuestra medida moral. También es interesante ver, por otro lado, así como nosotros tenemos a Dios y su estándar, también es interesante ver cómo el ser humano ha tratado de representar y hacer la justicia. ¿Ustedes saben cómo se representa iconográficamente la justicia en una imagen gráfica? No sé si han visto a una mujer con los ojos vendados, que tiene los ojos vendados, para representar la imparcialidad. Y ahí sale la famosa frase, la justicia es ciega. No ve estatus social, no ve nada, la justicia es ciega. Esa misma mujer en una mano tiene una balanza, ¿no es cierto?, que representa que todos somos iguales ante la ley. Y en el otro tiene una espada para castigar a aquel que no cumpla la ley, para aplicar la justicia. Todas estas cosas son esfuerzos del ser humano por tratar de demostrar la justicia ante los hombres. Pero ¿sabe qué? A diferencia de Dios, nosotros somos una raza caída. Dios es santo. Hemos venido hablando acerca de todos los atributos de Dios. Y los atributos de Dios no funcionan por separado. Todos los atributos de Dios se interconectan, están conectados entre sí. Por lo tanto, la justicia de Dios es bondadosa. La justicia de Dios es santa. La justicia de Dios es inmutable. No funcionan los atributos de Dios por sí solos. Por lo tanto, nosotros estamos en una condición caída y nos diferenciamos enormemente del Dios santo. Nosotros pecamos en el Edén, le fallamos a Dios, le fallamos como humanidad a Dios. Y muchos de nosotros podrían decir, pucha, el Adán, yo no me hubiese equivocado. Y gracias a él ahora todos somos pecadores. Hay que tener ojo de repente con esas afirmaciones, porque Adán nació sin pecado y falló. Imagínense qué pasaría con cada uno de nosotros. El ser humano le falló a Dios en el Edén. Pecó contra Dios, pecó ante Dios. Fíjese qué nos dice Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Esta es nuestra condición. Así estamos nosotros actualmente después de haber pecado contra Dios. Como está escrito, dice Romanos, no hay justo ni aún uno. Ninguno de nosotros es justo. Ninguno de nosotros da con esa medida, con ese estándar que Dios le pide a su pueblo. Ninguno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, no algunos, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Nadie. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides, de serpientes, dice, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Fíjese cómo termina. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es nuestra condición. Estamos caídos ante Dios.
pecamos ante Dios. Él es santo, su justicia es santa y nuestro estándar está muy por debajo que el de nuestro Dios. Y como Dios es santo, es misericordioso, es un Dios inmutable, todopoderoso, que no puede ver la maldad, Dios debe castigar el pecado, como el juez justo que es. El pecado y la rebelión no puede quedar impune y Dios debe castigarla. Dios debe castigar el pecado. ¿Y sabe usted cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, como dice Romanos, como no hay ni uno justo, usted y yo merecíamos la muerte. Eso es lo justo. Eso es justicia. Lo justo es que la humanidad pague con la muerte la rebelión ante el Creador, ante el Dios Santo, ante el Rey Todopoderoso, Creador del universo. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos nosotros merecíamos la muerte. Todos nosotros estábamos condenados a morir. Por eso, como raza humana, estamos condenados. El pecado no está de acuerdo al estándar moral de Dios. Dios debe castigarlo, porque Dios es santo y Dios es justo. Por eso debe castigarlo. Pero ¿sabe qué? Si usted busca Romanos capítulo 6, el mismo versículo, el 23, también nos dice y nos cuenta cómo continúa esto. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte, pero luego continúa y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es interesante que nosotros comprendamos frente a quién estamos. Estamos frente a un Dios todopoderoso, bueno, creador de todo lo que existe. Si usted hoy puede respirar, es porque Dios así lo ha permitido. Muchas veces hablamos también de las leyes de la física, de las leyes de la naturaleza. Ninguna de esas leyes existiría si no hay un legislador que las haya creado y que las regule. Dios es nuestro creador. Pero pese a ese pecado, pese al pecado de la humanidad, nosotros encontramos que en la cruz se expresa de forma maravillosa la justicia de Dios. En la cruz nosotros podemos ver expresada la justicia de Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros podemos ver la justicia de Dios. Porque ¿cuál era el castigo que merecíamos por haber pecado ante Dios? La muerte. La muerte. Pero Dios, en su misericordia, ha traído también salvación. Porque Dios es justo, pero también es misericordioso. Otro atributo de Dios. Dios nunca es injusto. Él siempre aplica justicia. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Este es el acto más maravilloso en la historia de la humanidad. Dios aplica justicia. Dios aplica su justicia. Cristo mismo paga el pecado por nosotros. Cristo es quien paga el pecado por nosotros. El pecado no lo paga usted, no lo pago yo. Es Cristo quien paga el pecado del cual nosotros hemos cometido. No son nuestros méritos, son los méritos de Cristo. Por lo tanto, Dios siempre aplica justicia y también aplica gracia y misericordia. Aplica justicia, porque aquellos que no crean en Jesús como su Señor y Salvador recibirán la justicia de Dios y el castigo eterno. Pero aquellos que hayan creído en Jesús como su Señor y Salvador han sido justificados y el castigo justo de Dios lo ha recibido Cristo. Y nosotros hemos recibido misericordia. Finalmente, todos recibimos la misericordia de Dios. Todos recibimos la justicia de Dios. Todos recibimos aquello que el Señor demanda, porque el Señor demanda justicia. Y la justicia de Dios ha quedado satisfecha en Cristo. Nosotros hoy tenemos esperanza porque la justicia ha quedado satisfecha. Aquello que Dios demandaba para el castigo del pecado. Hoy usted y yo somos salvos gracias a los méritos de Jesús. Dios mismo se encarnó para que nosotros podamos ser justificados. Para que nosotros pudiésemos, para que Cristo recibiese la justicia de Dios por nosotros. Algo que en algunos lados se le llama esta doble imputación. Nosotros merecíamos el castigo, pero Cristo paga por nosotros y nosotros recibimos salvación y vida eterna. Jesús ha pagado el precio y la demanda de justicia de Dios ha quedado satisfecha en Cristo. Con el sacrificio de Cristo nosotros hemos sido justificados. ¿Usted sabe qué significa ser justificado? Cuando decimos hemos sido justificados por Dios, significa que usted y yo, sin merecerlo, hemos sido declarados justos. Hemos sido declarados justos por la obra y el mérito de Cristo. Todos finalmente recibimos justicia, ya sea para condenación o para vida eterna a través de los méritos de Jesús. Todos recibimos justicia. Y esto a nosotros debería llevarnos y llenarnos de alegría y de esperanza. El que Cristo haya muerto y resucitado por nosotros, a nosotros debería llenarnos de alegría y de esperanza. De alegría porque hemos sido salvados. Alegría, eso era lo que cantaba el pueblo de Israel en los cánticos de Moisés. Cantaban y levantaban sus brazos, alabando y glorificando al Dios de los cielos y resaltando sus atributos. Porque hemos sido salvados por los méritos de Cristo. Nosotros somos criaturas. Él es creador. Él es la norma de justicia. Y si no fuera por Dios mismo que se encarnó, nunca hubiésemos podido pagar ese precio. Por eso Dios hoy queda satisfecho en Cristo, porque Él pudo pagar por nosotros. Y hoy usted y yo tenemos esperanza eterna. Podemos decir que viviremos eternamente con Dios, gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justificó y salvó a unos viles pecadores como nosotros.
Nada merecíamos. Fuimos rebeldes ante Dios, pero aún así, en su misericordia, Dios envió a su Hijo para que la justicia de Dios cayera sobre Él. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso, hermanos? Ver a un Dios justo, pero también misericordioso. Es importante que recordemos constantemente lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz. Agradecer el sacrificio de nuestro Señor, lo que Él hizo esa cruz, el sufrimiento que se llevó esa cruz por su pueblo, por su iglesia, que nos justificó y nos salvó. Pero resulta que nosotros vivimos en un mundo que muchas veces decimos que es injusto. Prendemos la televisión y vemos crímenes, corrupción constantemente, diariamente, que nunca han sido castigados y quizás muchos de ellos en esta tierra nunca van a ser castigados. Porque la justicia del hombre no se asemeja a la justicia de Dios. El Señor nos ha dado esa capacidad para poder hacer justicia entre nosotros. Y con eso no estoy diciendo que nosotros no debamos cumplir las leyes a las cuales nosotros estamos sometidos. Pero el estándar de Dios es otro. La única forma en que nosotros no cumplimos las leyes terrenales es cuando entran en directa contradicción o rebelión a la ley de Dios. Todos los atributos de Dios terminan y redundan también en Él. Dios es inmutable, Él no va a cambiar lo que Él ha dicho que es justo y lo que Él ha dicho que es bueno. Hace tiempo atrás, o años atrás, nosotros podíamos ver cómo habían leyes en esta tierra que velaban por aquellos niños que estaban en el vientre de su madre. Nosotros podíamos ver cómo nuestra sociedad velaba para que esos niños pudiesen nacer. Tiempo después, hay leyes que protegen más a los animales que a los niños que están por nacer. No estoy diciendo con esto que no tengamos que cuidar a los animales ni tengamos que cuidar el medio ambiente. También estamos llamados a cuidar la creación de nuestro Señor, a administrarla de forma correcta. Pero usted y yo somos imagen de Dios, creados a imagen de Dios. Y el ser humano ha distorsionado y ha cambiado lo que es justo ante el Dios quien pone el estándar de creación. La primera institución creada en el Edén fue el matrimonio. Y las leyes velaban porque el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer. El hombre ha decidido bajo su propio estándar que eso ya no sea así. Dios tiene otra visión. Dios tiene otra norma. Dios tiene otro estándar. Este mundo está perdido sin Dios. Está perdido sin Dios. Usted y yo estamos perdidos si no fuera por el sacrificio y los méritos de Cristo en la cruz. Debemos vivir esta vida velando por cada uno de nosotros, predicando el Evangelio de Jesús, predicando de su justicia. Pero no debemos olvidar nunca al Dios que servimos, que Él define lo que es bueno y lo que es malo, porque Él es el estándar de justicia. A lo mejor hoy estás padeciendo una enfermedad y a lo mejor el diagnóstico no es el mejor y eso te parece injusto. Y tú dices, Dios, ¿por qué eres injusto conmigo? Esto no es justo. O quizás hay una persona que te hizo daño, que te hizo mucho daño. Y hoy ves cómo se ha entregado a los brazos del Señor y su vida ha cambiado
Y a ti a lo mejor eso también te remece por dentro y te parece que hay injusticia contra aquella persona que te hizo mal. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros tendemos a ver los atributos de Dios de abajo hacia arriba. Y lo que a mí me parece justo es lo que yo creo que a Dios le debe parecer justo también. Pero es al revés. No debemos medir a Dios con nuestra vara porque ya no sería Dios. Dios tiene otro estándar. Él es la norma de justicia. Por lo tanto, lo que a Dios le parece justo es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto. Dios es misericordioso. Pero a veces dudamos de su justicia y de sus planes. Dudamos de su naturaleza, de eso que cantaba el pueblo de Israel cuando iba rumbo a la tierra prometida. Dudamos de los planes del Señor. Cada vez que de alguna manera pasa algo así, yo recuerdo a Job. Y específicamente el capítulo 38. Cuando en una conversación de Dios con Job, Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿O sabes tú cuál es la medida exacta de la tierra? ¿O estabas tú cuando yo puse el rocío de la lluvia? Con esto Dios les está demostrando y diciendo a Job, no de una manera altanera, sino lleno de amor y de misericordia, que lo que la justicia de Dios debe producir en sus hijos es confianza. Dios le está diciendo a Job: confía en mí, porque yo soy Dios y no hay nada sobre mí. Mis planes, mis decretos, mis propósitos son santos, son justos, son buenos, son perfectos. Y cada cosa que hago tiene por propósito que tú me puedas conocer más. Que podamos conocer cada día más a Dios. Que podamos conocer su carácter. Que podamos ver a este Dios santo, a este Dios proveedor, a un Dios consolador, a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de gracia. Muchas de las cosas que ocurren en esta tierra las vamos a entender quizás cuando estemos delante de su presencia. Y aunque no las entendamos nunca acá, nosotros confiemos en el Dios que creó los cielos y la tierra. La justicia debe darnos como respuesta ante Él la confianza. Confiar en la justicia de nuestro Señor. Todos los atributos de Dios están vinculados y están unidos. Están presentes. Dios no es justo porque Él practica la justicia. Dios, como su naturaleza es justa, es santa, como su naturaleza y su ser es justo y santo, por eso Él practica la justicia y pone por obra la justicia. Nosotros no somos pecadores porque practiquemos el pecado. Nosotros somos pecadores porque nuestra naturaleza está caída y es pecadora. Y como nuestra naturaleza es caída, nosotros practicamos el pecado. La única forma de conocer a este Dios justo, a este juez justo, es conociendo quién es Él. Solamente podemos conocer cuál es su estándar, cuál es el deseo de Dios para nosotros, conociendo quién es Él. Y la única forma de conocer a Dios es teniendo una relación íntima y personal con Dios. Si usted se pone a hacer obras justas, eso van a ser simplemente un pequeño listado que hay que completar. Hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Pero para los hijos de Dios, cuando de forma interna el Señor transforma nuestro corazón y establecemos una relación con Él y Él ha transformado nuestra mente,
de ahí van a surgir de forma externa las obras que nosotros hagamos. Obras que el mismo Señor ha creado para nosotros. Obras que Dios mismo tiene preparado para que nosotros las pongamos en práctica. La única forma de conocer el estándar de Dios, de conocer a Dios, es tener una relación con Él y conocerle. La forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Ahí está la ley y el deseo de Dios para todos nosotros, en su palabra. Si usted, por ejemplo, va a otro país y usted cruza la calle con un pie saltando y lo detienen y le dicen: ¿sabe qué? Usted ha cometido una infracción porque en este país está prohibido cruzar la calle saltando. Por más que usted se defienda, la multa o lo que pase no se lo va a quitar nadie. ¿Sabe por qué? Porque es la responsabilidad de cada uno conocer las leyes y conocer la ley. Es responsabilidad de todos nosotros conocer a Dios. Y la forma de conocer a Dios es relacionándonos con Él y conociéndolo a través de su palabra, teniendo una relación con Cristo y que el Espíritu Santo habite en nosotros. La única forma de conocer a este Dios justo, conocer cuáles son sus propósitos, qué es lo que Dios considera bueno y considera malo, es a través de una relación con Él. Y el Espíritu Santo va a iluminar nuestro entendimiento y nos hará comprender todo el plan y el propósito perfecto de Dios. De esa manera, con una relación con Dios y con el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones, nosotros podremos obedecer sus mandamientos. Si usted trata de obedecer los mandamientos de Dios sin una relación con Dios, eso va a ser legalismo. La forma que nosotros obedecemos los mandamientos de Dios nace de una respuesta a una relación con Él. El llamado es a tener una relación diaria con nuestro Señor, aceptar y comprender su justicia, aceptar y comprender su misericordia, y que vivamos y practiquemos también el deseo de Dios para nuestra vida. Vivir rectamente, vivir y aceptar el juicio de nuestro Señor, para que nosotros podamos decir también, así como lo dijo el pueblo de Israel, que Él es la roca cuya obra es perfecta, que todos sus caminos son rectos, que no se desvían. En Dios no hay desviación, no hay curvas, siempre hace lo recto. Que Dios es verdad y que no hay iniquidad en Él, porque Él es el estándar moral. No hay nadie sobre Él. Y Él hace lo justo y lo recto ante todos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado de poder compartir tu palabra y entender un poco más de ti. Señor, te damos tantas gracias por todo lo que tú haces por nosotros, porque eres un Dios bueno, bondadoso y misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a recibir ese castigo que merecíamos cada uno de nosotros. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como criaturas ante el Dios creador del cielo y de la tierra? Tuviste que encarnarte tú mismo y recibir el castigo que merecíamos nosotros. Te damos gracias por tu misericordia, por esa gracia que no merecíamos, por haber pagado el precio de haber sido rebeldes ante el juez justo, ante el Dios misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque podemos nosotros también vivir conforme a tus propósitos y tu palabra. En este mundo, Señor, vamos a hallar aflicción,
Vamos a hallar dolor, vamos a hallar injusticias, pero tú nunca eres injusto. Tú siempre te mantienes justo, tú siempre eres fiel. Te damos gracias, Padre Santo, porque podemos confiar, aunque haya muchas cosas que quizás no entendamos. Queremos ser como el pueblo de Israel, que alababa y exaltaba y cantaba de tus atributos, porque confiaba en el Dios Todopoderoso, en el Dios del cielo y de la tierra, que es bueno, que es santo, que es misericordioso. Te bendecimos, Señor, y ayúdanos a poder tener una relación contigo para entender tus propósitos y tu ley, y que podamos vivir esforzadamente según tu estándar, pero con los méritos de Cristo, no con los nuestros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.